Bueno, ahí se ve lo que estoy mostrando. Buen día, sí, perfecto. Sí, se ve. Si todos ven mi pantalla, pero bueno, vamos a empezar con la práctica 11. Em, la idea es hacer algunos ejercicios. Si bien esta práctica es chiquita, es cortita, no tiene muchos ejercicios, vamos a intentar llegar a hacer 4 ejercicios. El ejercicio 1, el ejercicio 3, el 4 y el 5. Y el objetivo de estos ejercicios es practicar un poco los tests que vieron en la parte teórica y bueno, realizar el proceso, hacer el repaso del proceso de Box y Jenkins. Entonces, para empezar, vamos a hacer un breve repaso de todo lo que vimos en la clase práctica pasada, la diferencia de un modelo, bueno, ya habíamos visto cuál es la diferencia de un modelo de regresión clásica y un modelo ARMA, que este modelo ARMA explica el comportamiento de una serie temporal a partir de observaciones pasadas de la propia serie y a partir de errores pasados, ¿no? Viene representado por una parte autorregresiva, que vendría a ser esta parte regresiva, autorregresiva, que está representada por los rezagos de la variable dependiente, y por otra parte que es de las medias móviles, que vendría a ser esta parte. Los coeficientes de los parámetros, solamente para tenerlos en claro, es el modelo que vamos a analizar, bueno, van a ser la constante, delta, phi y tita, y los vamos a estimar a partir de diferentes métodos. El procedimiento más conocido que se utiliza para estos modelos es esta metodología Box-Jenkins, que ya vieron en la clase teórica. Esta metodología consiste en encontrar un modelo matemático que represente el comportamiento de una serie temporal y que permita hacer predicciones. Bueno, esta metodología tiene algunos pasos a seguir que son muy sencillos. La primera es ver la estacionariedad del modelo. Esto se puede hacer a través de una inspección gráfica o un test de raíz unitaria, que después está la segunda, digamos, etapa, que es de identificación. En esta identificación nosotros vemos de, qué tipo de proceso es, si es un AR, si es un MA, si es un modelo mixto, un ARMA, y el tipo de orden. A partir de P y Q podemos ver qué tipo de orden es el proceso. También se puede hacer una inspección gráfica con las funciones de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial. Y también se hacen estos test de Bartlett y test de Knowles para testear qué tipo y orden de proceso es. Una vez que se hace la identificación, podemos pasar al siguiente paso, que es la estimación. Se estiman los parámetros que mencionamos antes, tanto phi y tita. Y por último, se realiza bueno, en realidad se realiza después la verificación. Ahí se chequea si el modelo es estadísticamente razonable. Se ven en los correlogramas de los residuos, el test de Lucy-Bones y las raíces de la ecuación. Si nos da que se puede verificar el modelo, podemos predecir. Y si no, tenemos que volver a la etapa de identificación. Esto también ya lo vieron en clase, pero es la idea un poco hacer un repaso para empezar por la práctica. em, En general, este proceso se va a repetir 1 o 2 veces para lograr un buen ajuste del modelo. ¿Qué pasa cuando tenemos dos modelos que vemos que ajustan bien y que cumplen con todos esos pasos? Bueno, tenemos que recordar que existe este principio básico de parqueado o parsimonia del modelo,
que implica que deberíamos utilizar el mínimo número de parámetros para representar el proceso generador de datos. Entonces, tenemos que recordar este principio a la hora de elegir el modelo que más ajusta, con cuál nos vamos a quedar en el caso que tengamos más de un modelo. Bueno, ¿cuál es la importancia de repasar los test que también ya vieron en la parte teórica y siempre tomen eso como referencia, lo que mostró Nico? Lo importante de los test es saber para qué sirve para cada prueba, o sea, a dónde va orientada cada prueba, cuál es la hipótesis nula y cuándo se rechaza o no esa hipótesis nula. Entender eso para después poder aplicarlo en los ejercicios. Entonces, la primera prueba que vamos a ver es la prueba de Bartlett, que esta prueba eh, analiza la significatividad individual sobre las autocorrelaciones simples y se testea que la autocorrelación de orden i sea igual a cero. Entonces acá tenemos la hipótesis nula, la hipótesis alternativa. Em, Cuando hacemos la prueba, cuando vamos a hacer la prueba en R, nosotros tenemos que definir estos límites de intervalo de confianza de ρ, que corresponden a un intervalo de confianza de 0,95, 1 menos alfa, em, y va a dar valores entre 2 dividido 2 dividido la raíz de la muestra de t. Entonces vamos a decir que vamos a rechazar esa hipótesis nula cuando RI sea mayor a 2 dividido la raíz de la muestra o menor. O menor a menos 2 eh, raíz de t. Por otro lado, tenemos la prueba de Knull, que también la idea de esta prueba es mostrar la significatividad individual sobre las autocorrelaciones parciales. O sea, como ya ven, en principio, la diferencia es que una es sobre las autocorrelaciones parciales, la de Knull, y la de Bartlett es sobre las autocorrelaciones simples. Todas las dos hacen una prueba de significatividad individual. También mostramos las hipótesis, la hipótesis nula, la alternativa, los límites de intervalo de confianza y además también, como decíamos antes en la identificación, vamos a tener el correlograma, que eso puede estar representado por un gráfico donde nosotros ya visualmente podemos empezar a decir qué tipo de modelo es. Si, por ejemplo, tenemos una función de autocorrelación y vemos que es infinito y empieza a decrecer exponencialmente, podemos ya intuir que podría tratarse de un modelo AR, ¿no? Si el gráfico nos muestra que se interrumpe, la caída tal vez se interrumpe y es un proceso finito, podemos intuir que es un MA cuando veamos el gráfico de función de autocorrelación. Y cuando veamos el gráfico de función de autocorrelación parcial, si las barras son finitas y se interrumpe después de P, podemos ya intuir que se trata de un proceso AR. Y si el proceso es infinito y tiene muestra un decrecimiento exponencial, podemos intuir que es un proceso más. Bueno, y si es un proceso mixto, un ARMA también. Ya de forma, el gráfico nos puede empezar a intuir qué tipo de modelo es. Después vamos a utilizar otra prueba importante, que es la de Lugy-Box, que está en la etapa de verificación. Esta prueba, a diferencia de las anteriores, muestra la significatividad conjunta sobre las autocorrelaciones simples hasta el orden K. También tenemos que entender la hipótesis nula, la hipótesis alternativa de ρ, que ρ, bueno, de orden 1 en este caso va a ser igual a 0, y la alternativa que ρ
1 tiene que ser distinto de 0. Vemos el estadístico empírico, que esto también ya lo vieron en clase. Y cuál es cuándo bueno, esto sí también te piden de diferente orden, se van explicando las diferentes hipótesis cuando empieza a subir el orden, en este caso sería de orden 2, acá sí ya sería una prueba conjunta, la anterior al ser de orden 1 se trataría de una prueba individual. También vemos el estadístico empírico y el valor crítico, comparamos y vemos si rechazamos o no rechazamos. Y también se puede analizar en esta etapa de verificación mediante gráficos el cronograma de residuos, viendo si los p-valores son mayores o menores a 0,05. Y también se pueden analizar las raíces de la ecuación para testear que cumplan con las condiciones de estacionariedad y o invertibilidad. Entonces, todos estos pasos también se pueden hacer en la etapa de verificación. Una vez que se verifica el modelo, como dijimos antes, se puede predecir. Bueno, empezamos con el ejercicio 1, que es un poco teórico, en realidad toda la práctica es bastante teórica. Bueno, acá en principio empecé a escribir como las definiciones de la autocovarianza teórica para hacer el repaso, porque las vamos a usar en el ejercicio. Entonces, como ya habían visto en clase, habían dos definiciones. Estaba el estimador insesgado de la autocovarianza, que está definida por esta ecuación, en donde y después el que generalmente se utiliza en RStudio, que se calcula en RStudio, que es el estimador asintóticamente sesgado de la autocovarianza, que es esta segunda ecuación. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Es que cuando K es igual a 0, la fórmula corresponde a la varianza del proceso estocástico, K más 0, y la autocovarianza con el estimador asintóticamente insesgado se define de esta manera. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando veamos que lo vamos a calcular, porque el ejercicio en un momento no nos pide, calcular. A veces los resultados no van a coincidir si calculamos el estimador de insesgado de la autocovarianza y lo queremos chequear con los resultados que nos da RStudio, que lo calcula con un estimador asintóticamente sesgado. Entonces, por eso muestro las diferencias de ambas definiciones. Bueno, empezamos con el ejercicio, con el inciso A. Bueno, en el primer ejercicio nos da una serie de datos de IT con 10 observaciones y nos dice, encontrar los valores estimados de la media, las covarianzas y los valores de la función de autocorrelación hasta el rezado 4. Explicar las fórmulas y los valores calculado en cada caso. Utilice la media calculada con todos los datos para centrar también las series rezagadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, si iríamos a R, bueno, eh, nosotros subimos los elementos de IT, que van a ser 10 elementos, cargamos los datos que nos dan en el ejercicio, y después, como nos dice, calculamos la media simplemente como la suma de los elementos de IT dividido el tamaño de muestra, que es la cantidad de los elementos que lo componen. Entonces, esta función nos va a decir el tamaño de IT, que van a ser 10, y después calculamos la media de I, como la división
de cada uno de los elementos sobre el elemento t. Entonces nos termina quedando que la media es 6. Después podemos empezar a calcular las autocovarianzas hasta el orden 4 para mostrar los cálculos. Y como nos pide mostrar los cálculos paso a paso, esto también se puede hacer con... bueno, estas primeras ecuaciones se pueden hacer como, digamos, con la calculadora, pero bueno, como usamos R, lo hacemos en R. Y como nos pide mostrar paso a paso, vamos a empezar construyendo una tabla que contenga los datos de IT, que ya cargamos, y la variable rezagada un periodo hacia atrás. Entonces acá nosotros primero creamos la primer variable rezagada, que dado que el ejercicio nos da solamente 10 observaciones, lo que nos va a pasar cada vez que tengamos que rezagar esta variable es que vamos a perder como una observación a medida que vayamos rezagando. Entonces la primera variable va a estar comprendida por las observaciones de 1 a 9. La segunda variable, que si te rezagada 2 periodos, va a estar comprendida por los elementos 1 a 8. Y así sucesivamente hasta el rezago 4. Después construimos la tabla. Para construir la tabla usamos dos funciones que creo que ya se vieron en la primera parte de- del curso, que bueno, es Sebin, que esta agrega, o sea, permite unir dos componentes, dos elementos. En este caso vamos a unir IT, que ya lo habíamos mencionado antes, ya habíamos cargado esa base de datos antes, y cada uno de sus rezagos. Entonces en la tabla va a estar append. Esta función append permite agregar un elemento, en este caso agregamos el 0, y la función rep que repita. ¿Qué valor querés que se repita en, en esa serie de datos, digamos? Y nos termina quedando esta tabla, una matriz, con las 10 observaciones iniciales que nos había dado el ejercicio y sus respectivos rezagos, hasta el orden 4. Con estas variables, ¿qué vamos a hacer? Calcular las autocovarianzas de la siguiente fórmula. Entonces, vamos otra vez a necesitar calcular IT, que va a ser la diferencia de IT grande, digamos, y la media, sí, la media muestral de los datos. Y así para cada uno de sus rezagos. Volvemos a calcular esta tabla de IT chiquita. Y después multiplicamos cada elemento de IT por su mismo I por cada rezago. Todo esto lo hacemos de forma matemática paso a paso, también porque el ejercicio nos pide y porque queremos terminar de calcular eh, el estimador de autocovarianza. Bueno, nos da una matriz un poco más grande con todos los cálculos. Acá se usan las mismas funciones en R, bueno, en este caso Sebin. Y ya podemos empezar a calcular en base a los datos de la tabla anterior eh, los estimadores de autocovarianza. De orden 0, de K va a ser igual a 0, entonces acá no se resta nada en el denominador. Cuando, cuando se calcule la autocovarianza de orden 1, en el denominador se va a restar periodo y así sucesivamente.
Esto porque es la definición del estimador de autocovarianza, ¿no? Y ahí nos empiezan a dar los resultados. C1, C2, C4. Y por último podemos calcular las autocorrelaciones empíricas a partir de las estimaciones recién obtenidas. ¿Cómo calculábamos las autocorrelaciones empíricas? Era la división de CK sobre C0. El estimador de autocovarianza de orden K sobre el estimador de autocovarianza de orden 0. Y ahí calculamos el R, las autocorrelaciones. También, y ahí obtenemos los resultados. Entonces, podemos verificar estos cálculos realizando la función de función de autocorrelación que ya lo tiene incorporado R. Entonces, en R necesitamos instalar esta librería y aplicamos la función. Cuando vemos los resultados de las autocorrelaciones, ¿qué vemos? Vemos que, por ejemplo, la autocorrelación de orden 4 nos da menos 0,113. Y a nosotros nos da menos 0,188. Cuando vemos el de orden 3, nos da menos 0,6. Y el de orden 3 a nosotros nos da menos 0,8. Entonces ahí hay alguna diferencia. ¿Qué nos pasó? Lo que nos pasó es que podíamos calcular, o sea, esto es una forma de verificar, que es un poco también lo que pedimos en el TP, que se pueden usar las funciones de R para chequear algunos datos, pero la idea es como, bueno, que se vaya entendiendo paso a paso que se hacen esas funciones, porque tal vez si aplicamos directamente las funciones, nos da el resultado y no entendemos todo el proceso que se hizo antes, aunque a veces son procesos más largos. La idea de verlo es que se entienda, ¿no? El paso a paso. Bueno, en este caso, como los datos nos dan distintos, ¿qué nos pasó? No, nosotros calculamos la función de autocorrelación utilizando el estimador insesgado de las autocovarianzas, que es la fórmula que vimos antes, y utiliza el estimador asintóticamente insesgado. Por lo tanto, que como veíamos antes, el denominador siempre va a estar dividido por t. Entonces Lorena, esa es la diferencia que nos da, que pudimos chequear con la función de R. Lorena, no sé si se escucha. A ver. Entonces volvemos a hacer los mismos cálculos que ya habíamos hecho antes, cambiando el denominador. Ahora dividimos todo por t. Chequeamos que los valores de cada estimador de autocovarianza, ahora en este caso va a ser el estimador asintóticamente sesgado de la autocovarianza, volvemos a hacer los cálculos. Calculamos otra vez R, las autocovarianzas empíricas, las autocorrelaciones empíricas y, por ejemplo, la autocorrelación de orden 4, que yo acá le puse otro nombre, alternativa, pero es la autocorrelación de orden 4, nos da menos 0,1. Y ahora sí nos coincide con lo que daba en los resultados de R. La autocorrelación de orden 3 nos da menos 0,6. La autocorrelación de orden 2 nos da menos 0,5. Y es lo que daba acá. Entonces ahora sí podemos chequear y ver por qué existe esta diferencia de utilizar las diferentes fórmulas del estimador insesgado de autocovarianza. Y por qué nos puede pasar que a veces no va a coincidir con los resultados que da la función de R, ¿no? Te hago una consulta de TP. Bueno, en el inciso B, ¿qué nos pide? Calcular los valores críticos del test
Bartlett y determinar cuáles de los valores de la función autocorrelación calculados son significativos. También nos pide cuál es la hipótesis nula del test. Entonces, en este caso también es un inciso muy teórico. O sea, más allá de que nos pide calcular los valores críticos del test, también la idea es que sepan qué hace el test y cuál es su hipótesis nula. Entonces volvemos a escribir la definición del test, que es una prueba de significatividad individual sobre las autocorrelaciones simples, y escribimos la hipótesis nula, que ρ sea igual a cero, que ρ sea igual a cero, y la alternativa es que sea distinta de cero. Calculamos los límites del intervalo de confianza de ρ, y en este caso, entonces reemplazamos t, que ya sabíamos que era igual a 10, hacemos el cálculo y nos da 0,6. La regla de rechazo, como mencionábamos antes, era si R es mayor a, si R es mayor a 0,6 en este caso, o menor a 0,6. Y comparamos los valores, los primeros 4 valores de la función autocorrelación con estos valores críticos. Entonces vemos que nos da, en el primer caso, por ejemplo, el valor de la función autocorrelación era 0,38, entonces no, nos queda como en el medio, no queda en los dos extremos de la cola, y entonces podemos decir que no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, ρ1 no es estadísticamente distinto de cero. Cuando vemos el R2, que era menos 0,6, en este caso también nos queda en el medio, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, o sea, el valor, eh, los valores críticos, o sea, están en los extremos, y este valor de R que habíamos calculado queda en el medio, entonces podemos decir que no se rechaza la hipótesis nula, ρ2 no es estadísticamente distinto de cero. R3, que nos da menos 0,87, que es menor a 0,63, entonces en este caso podemos rechazar hipótesis nula, solamente en R3 vemos que, entonces podemos decir que ρ3 es estadísticamente distinto de cero, y por último, R4 tampoco rechaza, no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto ρ4 no es estadísticamente distinto de cero. Por lo tanto, solo la autocorrelación de orden 3 es individualmente significativa. El resto pueden ser consideradas estadísticamente iguales a cero. Entonces, esto era lo que nos pedía, hasta acá nos pedía el inciso B, que hace la prueba de Bartlett, cuáles son los valores empíricos y los valores críticos, y ver cuándo se rechaza o no la hipótesis nula. Estos valores de R los habíamos calculado antes, ¿no? Y por último, bueno, una visión gráfica de estos resultados. El ejercicio no lo pedía, pero bueno, lo agregué para que lo veamos. Bueno, el inciso C. ¿Lore se escucha? Acá nos pide calcular los Mm. estadísticos de la prueba de Cournot hasta el rezado 4 y determinar la significatividad de los mismos. Considerar los valores críticos de la distribución chi cuadrado para los distintos grados de libertad de acuerdo con el cuadro. ¿Cuál es la hipótesis nula del test? A ver, me parece que alguien había levantado la mano. No sé si se puede hablar. A ver. ¿Hola? Lore, ¿vos nos escuchás?
Hola, hola, ¿nos escuchás, Lore? Ahí sí. Genial. Un compañero Ahí tiene una está, duda. ahí está, Lore. Yo te quería hacer una consulta, pero hace un rato. Igual era sobre el TP. No sé Ah, si perdón, la puedo hacer no se ahora. escuchaba. Sí, obvio. Yo tenía una duda porque nosotros, el TP dice que no se puede usar planillas de Excel. No, en realidad lo podés usar como para tus cálculos, Digo, pero puedo usar como base de datos porque si no tengo que usar una función para consultar los datos al link o a un link, no sé. sí, sí, como base de datos también se puede usar. No, lo de no usar los Excel era que no nos entreguen los cálculos en Excel. Digamos, Ah, pueden ok. usarlo ustedes como em, para hacer cálculos Sí, internos, lo sí, que quieran, o como base de datos, pero la idea es que no nos terminen entregando porque nos ha pasado en otros cuatrimestres que nos entregaron Excel sí, sí, con con todo los el TP. cálculos. Ok. Claro, exacto. Ah, bueno. Ay, perdón, Era... no se escuchaba. No, no Vi pasa la mano nada. recién. Sí, a mí me avisaron por el grupo de WhatsApp, si no pensé que era mi compu, así que Ah, bueno, sí gracias. o sí. No, no. Bueno, entonces seguimos por el inciso C. Bueno, como decíamos, la prueba de Cornell. El enunciado solicita. Perdón. Está. No, no. Estábamos en el inciso C. A ver, ya estoy. Ahí. Calcular el estadístico Q hasta el rezago 4 y determinar la significatividad de los mismos. Esta es la prueba de verificación, el Luigi Box, y considerar los valores críticos de la distribución chi cuadrado para los distintos grados de libertad de acuerdo con el cuadro. ¿Cuál es la hipótesis nula del test? Acá nos dan los grados de libertad del h cuadrado de las diferentes observaciones también. Bueno, entonces hacemos la prueba de Lunchbox, que como Te hago también una la... pregunta, Lorena, ahí. Sí, Sí, en la prueba del Box, la correlación, ¿es la de la función o de la de los errores? Es lo que no me termina de entender todavía. es sobre las autocorrelaciones simples, Ok, sobre igual error que la de anterior, la prueba. que la de Bartlett. Sí, sí, en este caso, exacto. La única diferencia es que en este caso, bueno, es para verificarlo y además es una prueba conjunta. La otra es individual. Bueno, cuando la ejecutás por el primer rezago termina siendo individual, pero después la prueba te permite hacer una prueba conjunta, que generalmente es lo que haces. ¿Y cómo hacemos un análisis de los errores a partir de esto? Es lo que no me termina de No, entender. pero eso es como en una segunda. Lo que lo vamos a hacer para los errores es para la parte más de visual, que ahora lo vamos a ver en un ejercicio. Ok, ok, bueno. Sí. Bueno, entonces, en la primera prueba hacemos el rezago 1, que como mencionábamos antes, va a ser obviamente una prueba de individual, porque es un solo rezago. Calculamos el estadístico empírico, esto también lo vieron en la clase teórica. Y después vamos a ver si se rechaza o no la hipótesis nula, en este caso ρ1, si es mayor el estadístico empírico sobre el valor crítico. Bueno, calculamos el estadístico empírico en R, T, que era la muestra, más 2. Ven que esto es la definición del estadístico empírico. O sea, esto también se puede hacer con calculadora, ¿no? Pero bueno, usamos R para hacer estos cálculos. También calculamos el estadístico del criterio con la función de chi cuadrado, con un grado de libertad, en este caso 0,95, y nos da 3,84. Dado que el estadístico empírico es menor al valor crítico, no podemos rechazar la hipótesis nula. La autocorrelación de orden 1 tampoco es estadísticamente significativa de acuerdo a esta prueba. Ahora
sí se vuelve la prueba de forma conjunta, que es lo que permite la prueba, a diferencia de la de Bartlett, que como decía antes el compañero, que no llega a ver el nombre. Entonces podemos ver, hacerla esta prueba hasta el orden 2. En la hipótesis nula vamos a decir que ρ1 es igual a ρ2, que sea todo igual a 0. O sea, se tiene que cumplir esta hipótesis. Se tiene que dar que ρ1 y ρ2 sea igual a 0, y si no la alternativa, que alguna sea distinta de 0. Bueno, estadístico empírico, la misma definición, la regla de rechazo, cuando el estadístico empírico sea mayor al estadístico crítico, vamos a rechazar la hipótesis nula. Vamos a hacer los cálculos, repensamos los valores, y en este caso nos da que el estadístico empírico es 8,01, es mayor al valor crítico, casi 6. Entonces podemos rechazar hipótesis nula. Las autocorrelaciones de orden 1 y 2 son conjuntamente significativas. O bien, al menos una de ellas puede ser considerada estadísticamente distinta de 0. Y así sucesivamente. O sea, creo que el ejercicio nos pedía hasta orden 4, me parece. Pero bueno, después seguimos con orden 3. Acá también se hace una prueba conjunta. La hipótesis nula pide que ρ1, ρ2 y ρ3 sean iguales a 0. Entonces eso es lo que te permite hacer la prueba, hipótesis nula conjunta. Volvemos a calcular el estadístico empírico. También vean la diferencia, ¿no? Cada vez que uno va agregando un orden, o sea, le va agregando a la ecuación del estadístico empírico como un parámetro adicional, o sea, se le va agregando una suma adicional que también se ve en el cálculo. 2, T-2, R3. Entonces esto es de orden 3. Volvemos a ver cuál es el estadístico crítico y el estadístico empírico. Acá nos da el empírico 21, el crítico nos da 7. Dado que el estadístico empírico es mayor otra vez al valor crítico, podemos rechazar hipótesis nula. Bueno, esto sigue así hasta de orden 4. En este caso también se utiliza la misma fórmula, y dado que el estadístico empírico es mayor al valor crítico, rechazamos la hipótesis nula. Las autocorrelaciones hasta el orden 4 son conjuntamente significativas. Esta prueba, así como la calculamos manual, que sé que es un proceso repetitivo y un poco engorroso, R obviamente ya tiene su función, y hay que cargar la librería stats y esta función, VosTest. Y ahí nos va a empezar a dar los valores de cada uno de los LAC. Le vamos poniendo LAC 1 y nos da cada uno de los valores con un p-valor. Esto es donde después visualmente el gráfico nos va a mostrar el tema de los errores. 5,47, 11, 12. Entonces los resultados nuevamente no coinciden debido a que esta función R también utiliza el estimador asintóticamente insesgado de autocovarianzas. Esto lo dejamos nosotros planteado para que vean esta diferencia, por qué no coinciden, de que tal vez si uno habría hecho esta función directamente, tal vez no se da cuenta de la diferencia de la definición de los estimadores de autocovarianza, tanto si es un estimador asintóticamente insesgado, que es lo que utiliza R, o si no lo es. Bueno, y también se puede graficar los p-valores de esta prueba. Esto también, uy, qué grande. Listo.
Que esto que no lo pedía el ejercicio, pero bueno, está bueno ver el gráfico y saber qué función se utiliza. A ver. Creo que listo. El ejercicio 1, como vieron, es muy teórico, es ver los tests, es repasarlos, tal vez hacer la cuenta manual o bueno, con la calculadora, pero básicamente es ver los tests que vieron en clase, entender qué hace cada test y cuál es la hipótesis nula y alternativa, y cuándo se aplica cuándo se rechaza esa hipótesis nula, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir al ejercicio 3. El ejercicio 3 ya nos brinda información gráfica, nos muestra un correlograma y, bueno, los valores de la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial, ¿no? Hasta de orden 4. Entonces, a primera vista, o sea, un análisis tal vez visual de los gráficos de la función de autocorrelación, ¿qué podríamos decir? ¿Qué nos dice esta información? ¿Cuántas observaciones hay en la muestra? ¿Qué ven ahí? En base también al repaso que hicimos de la teoría, ¿qué intuición les puede dar la forma que tiene la función de autocorrelación? Podría ser un AR4, porque la función de autocorrelación va decreciendo. Igual tenés 4, ¿no? Ahí, pero Sí, podés pensar que puede ir decreciendo hasta llegar a 0 y la parcial debería de cortar, se supone, cuando termina el 4 y eso indicaría el orden. perfecto. Genial, gracias, Cami. Buenísimo, sí, en los gráficos nos pueden mostrar esto, podríamos intuir que es un AR, es un modelo AR, porque va decreciendo la función de autocorrelación de forma exponencial hasta llegar a 0. Y bueno, acá, como decía Cami también, la función de autocorrelación nos dice qué grado es, qué P es. Y bueno, nos dan los valores. Otra información adicional que nos da, que nos va a servir para hacer los cálculos de la prueba, es la cantidad de observaciones que tiene la muestra, que son 200 observaciones. Entonces, bueno, a simple vista, con esta información uno ya puede intuir o ya puede empezar a tener alguna idea de qué tipo de modelo es. Bueno, el primer inciso nos pide calcular el valor crítico de la prueba de Bartlett, que como ya vimos antes, cuál es la definición de la prueba de Bartlett, y llevar a cabo la prueba para las autocorrelaciones hasta orden 4. Oh, largo. Entonces, vamos para acá. Ya la cerramos. No. Bueno, esto capaz que ya, como ya lo vimos antes, la prueba Bartlett, otra vez, es una prueba de significatividad individual. Acá nos piden que sea de orden 4, así que vamos a tener que hacerlo 4 veces. Es sobre las autocorrelaciones simple, pero es una prueba de significatividad individual, no es conjunta como la de Lunchbox. Eso hay que tenerlo en cuenta porque no nos podemos mezclar. Y además, esta prueba se utiliza para la primera etapa, para la parte de identificación, perdón, para la parte de identificación. La de Lunchbox se utiliza para la etapa de verificación también. Entonces,
Nosotros ya sabemos podemos calcular cuáles son los límites de intervalo de confianza reemplazando los valores. Sabíamos que de los datos que era una muestra de 200 observaciones. Entonces, calculamos el estadístico, no, perdón, los límites del intervalo de confianza, que nos da 0,14. Y vamos a también establecer la regla de rechazo de la hipótesis nula, que es si RI es mayor a 0,14 o menor a menos 0,14. Comparamos con los primeros 4 valores de la función de autocorrelación, que eso también está dado en el ejercicio. O sea, la función de autocorrelación nos dice que en el rezago de orden 1 es 0,6, el rezago de orden 2 es 0,48. Acá lo vamos poniendo y vamos viendo si se rechaza o no hipótesis nula. Esto también es importante para saber, porque ya en la definición de la prueba de Bartlett te decía que era sobre las autocorrelaciones simples. Si tal vez uno se equivocara y tomaría estos valores de función de autocorrelación parcial, estaría mal. ¿Cuándo vamos a usar los valores de la función de autocorrelación parcial? ¿En qué prueba? Quenauli. Exacto. Gracias, Camilo. Bueno, tal vez esto es un poco repetitivo, pero está bueno para que después sea más fácil acordarse qué se hace en cada prueba y cuándo se utilizan los valores. Entonces, seguimos. Dados los valores de la función de autocorrelación, vemos si se rechaza. En el valor de orden 1, R1, vemos que se rechaza hipótesis nula, entonces ρ, podemos decir que ρ es estadísticamente distinto de 0. En R2 también, entonces se rechaza hipótesis nula, y así hasta orden 4. Todos los ρ nos dan que son estadísticamente distintos de 0. Por lo tanto, el test de Bartlett, las 4 autocorrelaciones son individualmente significativas y también, como se veía en el gráfico, su valor parece ir decreciendo asintóticamente a 0. Bueno, vamos al inciso B. En este caso, vamos a calcular el valor crítico de la prueba de Knowi. Y llevamos a cabo la prueba para las autocorrelaciones parciales. También nos piden hasta orden 4. Chequear todas. Como decía antes Camilo, es una prueba de significatividad individual sobre las autocorrelaciones parciales, por lo tanto acá seguramente vamos a usar los valores que nos da el ejercicio de las autocorrelaciones parciales, que mide la influencia directa del rezago de una variable sobre un valor contemporáneo. También planteamos las hipótesis nula y alternativa. Phi tiene que ser igual a 0 y la alternativa que sea distinta de 0. Volvemos a calcular los límites del intervalo de confianza y vemos si se rechaza o no la hipótesis nula en cada uno de los valores críticos. Y 1, vemos que es mayor 0,6. Y estos son los valores que estaban acá. Los valores de la función de autocorrelación. 0,6, 0,18. Porque justo ahora mismo. 0,088. Perfecto. Entonces, en el primer caso se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto Phi1 es estadísticamente distinto de 0. En el segundo también, porque el valor es mayor a 0,1, 0,18 es mayor a 0,14, entonces se rechaza hipótesis nula. También tenemos que decir que Phi2 es estadísticamente distinto de 0. Ya el de orden 3 nos da en el medio
nos queda en el medio de los valores, o sea, no nos quedan las colas. 0,088 está entre menos 0,14 y más 0,14, entonces no se rechaza hipótesis nula. Y 3 no es estadísticamente distinto de 0. Y nos pasa lo mismo en el de orden 4. No se rechaza hipótesis nula, por lo tanto, Phi4 no es estadísticamente distinto de 0. Por lo tanto, en este caso, las autocorrelaciones parciales de orden 1 y 2 son significativas, mientras que las de orden 3 y 4 pueden considerarse estadísticamente iguales a 0. Y ya en el inciso C dice completar la fórmula faltante del correlograma correspondiente al estadístico Q del Luigi Box y llevar a cabo las pruebas del Luigi Box para cada estadístico empírico que calculó. Entonces lo que nos pide básicamente es hacer la prueba del Luigi Box. Esta prueba, como decíamos antes, se hace en la etapa de verificación del modelo. Esta prueba es una prueba de significatividad conjunta, de autocorrelaciones simples. Cargamos otra vez, bueno, en R, todos los datos, que también nos da el ejercicio. Sabemos que la muestra es de 200 observaciones y los valores de cada R1 es 0,06 de la función de autocorrelación, 0,4, 0,4 y 0,3. Y ahí empezamos a ejecutar la primera prueba de rezago 1, que esta, como decíamos antes, es como una prueba individual. Entonces decimos, la hipótesis nula es si ρ1 es igual a 0 o la alternativa si es distinto a 0. Vemos si se cumple la regla de rechazo. Calculamos el estadístico empírico, que lo llamamos Q de Luigi-Box. Acá también es aplicar la fórmula, la ecuación del modelo del estadístico empírico. Y el estadístico crítico de chi cuadrado, y ahí nos da que el estadístico empírico, 74,55, es mayor al valor crítico, que es 3,84. Por lo tanto, vemos la regla de rechazo y rechazamos la hipótesis nula. La autocorrelación de orden 1 es estadísticamente significativa de acuerdo a esta prueba. Y así seguimos hasta orden 2. Acá sí ya se vuelve una prueba conjunta. También ya un poco lo hicimos en el ejercicio anterior. Reemplazamos los valores en la ecuación de Q. Y nos vuelve a dar que el estadístico empírico nos da 122, con el estadístico crítico de 5,99. Como el estadístico empírico es mayor al valor crítico, rechazamos la hipótesis nula. La autocorrelación de orden 1 y 2 son conjuntamente significativas. Acá también podemos ver esto, que sean conjuntamente significativas. Antes habíamos visto que eran de forma individual. Y así sucesivamente de orden 3. Y dado que el estadístico empírico es mayor al valor crítico, rechazamos la hipótesis nula. Las autocorrelaciones hasta el orden 3 son conjuntamente significativas. Y el orden 4 también. Planteamos la ecuación. Y nos da que el estadístico empírico es mayor al valor crítico, rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, las autocorrelaciones hasta el orden 4 son conjuntamente significativas. Bueno, el inciso D.
nos pide, ¿qué proceso cree que podría ser el... acá se ve esto. ¿Qué proceso cree que podría ser el que generó este correlograma? Considerando su respuesta, calcule los coeficientes de el psi o tita, dependiendo si es un AR o es un MA, de dicho proceso a partir de la información disponible en el correlograma. Entonces, como bien decía antes Cami, ya visualmente un poco lo analizamos. El gráfico nos decía, o podíamos intuir, que se trataba de un proceso de autocorrelación, de un AR. Todavía no sabíamos qué, o sea, podíamos decir qué tipo de modelo es, pero no sabíamos de qué orden. En principio, por las pruebas que usamos, las pruebas de significatividad individual, también decían que de orden 1 era significativo y de orden 2 también. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer? Podemos notar que la función de autocorrelación parece ir decreciendo asintóticamente a 0. Entonces podría ser consistente con un proceso de tipo autorregresivo, un AR. Como mencionábamos antes, volviendo al inciso B, los primeros valores de la función de autocorrelación pueden ser considerados estadísticamente distintos de 0. Por lo tanto, la función de autocorrelación parcial podría estar indicándonos el orden del proceso autorregresivo, que podría ser de orden 2. Entonces, podríamos considerar que el correlograma podría ser generado por un proceso AR2 y si en el caso que sea así, también como nos pedía el ejercicio, tendríamos que estimar el phi2. Debe ser así, sabemos que el valor phi2 coincidirá con el valor de la función de autocorrelación para k igual a 2, de orden 2. Entonces, porque también el ejercicio nos pedía que calculemos el valor de ese parámetro. Entonces, volvemos a retomar el modelo de una función de autocorrelación, de un proceso AR, en el caso que sea un proceso AR2, como nosotros intuimos eso, en base al análisis visual que hicimos y en base a los tests que también realizamos en los anteriores incisos, lo podemos reescribir de esta manera. Es un modelo que depende del rezago de orden 2 con una constante, phi 2,1, phi 2,2 y, bueno, el error. Entonces, si la variable es generada por un proceso AR2, esta es nada más y nada menos que la ecuación que genera el proceso estocástico. Phi2 considera con la autocorrelación parcial que mide el efecto directo del segundo rezago de la variable sobre su valor contemporáneo. Entonces, ¿qué podemos decir con la información que nos da también el ejercicio? Que phi2,2 va a ser igual a 0,18. Esto está acá, con la función autocorrelación acá. Tomamos este valor de la función autocorrelación parcial, 0,186. Entonces, como también el ejercicio nos pedía estimar todos los parámetros, podemos estimar el resto de los parámetros, por ejemplo, phi1. Bueno, sí, lo podemos hacer si tenemos en cuenta la ecuación de Joule-Walker, que también se vio en la parte, entiendo, teórica. Si planteamos la segunda ecuación de este sistema de ecuaciones para un AR2, decimos que ρ de orden 2 va a ser igual a phi1 por ρ1 más phi2 por ρ sub 0. Recordando que ρ sub 0 es igual a 1, reemplazamos los parámetros. Esto también es muy de reemplazar los valores.
y reemplazando los parámetros poblacionales por las estimaciones menstruales que contamos, esto ya venía como dato, este también lo calculamos, y ρ2 también ya nos queda solamente despejar phi1. Hacemos un pasaje de términos y nos queda que phi1 es 0,49. Por lo tanto, el proceso que estimamos podría haber generado el correlograma que vimos que nos da el ejercicio, se podría expresar de esta manera. Calculamos phi1 y phi2 con los valores que nos dio el enunciado. Bueno, si seguimos por acá, vamos a ver. Bueno, el ejercicio 4 es muy parecido al ejercicio 3 también. Nos da un correlograma. ¿Y qué podríamos intuir de este correlograma? ¿Qué información podemos obtener también en base al ejercicio que hicimos antes? ¿Qué se podría decir de estos datos? Es posible que tenga raíces complejas, porque va para un lado y para otro. Bueno, ¿Qué tipo de modelo es? ¿Qué modelo es? ¿Es un AR? ¿Es un MAC? ¿Podríamos intuirlo? Es un proceso. me parece que debe ser un arma. Un arma. Podría ser un arma. Vemos que la función autocorrelación, gracias Cristina por participar, la función de autocorrelación va decreciendo de forma asintótica, si bien no es de forma asintótica, o sea, no es de forma exponencial, que va a cero, pero va decreciendo, como va haciendo zigzag, pim, pim, pim. Y vemos que la función de autocorrelación, que también podría dar el orden en caso que sea un AR, porque crece de forma también podría ser de orden 1. Yo veo que esto empieza a decrecer a 0. También los vemos un poco en los valores y vemos el módulo. Tiende a 0, pero bueno, ahora lo vamos a chequear. ¿Qué también podemos ver de estos datos? ¿Qué cantidad de observaciones tenemos? Antes teníamos 200, ahora tenemos 100. Tenemos los valores de la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial hasta orden 4. Entonces, el primer inciso nos pide calcular el valor crítico a través de la prueba de Bartlett hasta el orden 4. Ya que lo vimos varias veces, ¿qué nos dice la prueba de Bartlett? La significatividad individual de las autocorrelaciones. Uy, justo se cortó en la última parte. De las autocorrelaciones simples. Genial. Muchas gracias, Cami. Exacto. Entonces vamos a ir a este ya lo podemos cerrar. Vamos a ver la significatividad individual sobre las autocorrelaciones simples hasta el orden 4, como nos pedía el ejercicio. Gracias, Cami, por participar también. Bueno, otra vez calculamos los límites. La única diferencia es que es la muestra con respecto al ejercicio 3. El ejercicio 4 es similar al ejercicio 3.
donde solamente cambiamos, antes eran 200, ahora la muestra termina siendo de 100. Obviamente los límites del intervalo de confianza van a cambiar. Va a ser ahora 0,2. Entonces la regla de rechazo va a estar en base a estos límites de intervalo de confianza. La regla de rechazo de hipótesis nula puede expresarse como si el valor RI es mayor a 0,2 o menor, o sea, está en la cola izquierda y derecha, o menor a 0,2. Entonces volvemos a comparar los 4 valores de la función autocorrelación. 0,81. Acá, función autocorrelación. Que hoy mal, lo voy a anotar para después modificarlo. La función de autocorrelación, el primer valor es 0,581, después el 0,527. Como menos 0,58 es menor a 0,2, se rechaza hipótesis nula. R2 nos da 0,52, es mayor a 0,2, se rechaza hipótesis nula. Y así sucesivamente. En todos los casos, en los 4 casos, vamos a rechazar hipótesis nula. Por lo tanto, todas las autocorrelaciones hasta orden 4 son individualmente significativas. Bueno, y también podemos ver que su valor parece ir decreciendo asintóticamente a 0, alternando los signos positivos y negativos. Eso también lo podíamos ver de forma en el gráfico. Parece decrecer, porque las barritas van decreciendo de forma asintótica, pero bueno, alternando los signos. Bueno, el inciso B, calcule el valor crítico de la prueba de Knull. Lleve a cabo la prueba por las autocorrelaciones parciales hasta el orden 4. Bueno, ¿qué mostraba la prueba de Knull? Pruebas individuales, pero de las autocorrelaciones parciales. Genial, gracias Cami. Exacto. Entonces, acá nos piden de orden 4, volvemos a hacer los cálculos, calculamos los límites de intervalo de confianza, 0,2 como antes, y vemos la prueba de rechazo, la regla de rechazo de la hipótesis nula. Tomamos los valores de la tabla de la función, ojo acá también, la función de autocorrelación parcial, por las dudas. Comparamos con con el valor de menos 0,2, por ejemplo, menos 0,5 es menor a menos 0,2, por lo tanto, se rechaza hipótesis nula y así sucesivamente hasta orden 4. Como vemos, solamente el de orden 3 y el de orden 4 no se rechaza hipótesis nula, por lo tanto, no es estadísticamente distinto de 0. Entonces, ¿qué podemos decir? Las autocorrelaciones parciales de orden 1 y 2 son significativas. Acá ya el punto B nos dice, mientras que las de orden 3 y 4 pueden considerarse estadísticamente iguales a 0. Entonces ya las pruebas también nos permiten ver el orden de ese modelo. Por ejemplo, en la prueba anterior, el inciso A ya nos decía la forma que venía teniendo estos valores, que al ir decreciendo asintóticamente a 0, podríamos ya decir, y también lo vemos de forma visual, que tal vez podría ser un modelo AR, y en el inciso B podemos ver tal vez qué tipo de órdenes
que terminamos diciendo que las autocorrelaciones parciales de orden 1 y 2 parecen significativas, mientras que la de 3 y 4 no. Entonces ya estos resultados de las pruebas nos pueden ir orientando más o menos a qué tipo de modelo es, más allá del análisis visual que hicimos antes, que también nos podía dar alguna intuición. Bueno, el punto C, calcula estadísticos de Lushbox hasta el orden 4, lleva a cabo la prueba para cada estadístico empírico. Volvemos. La muestra, como decíamos antes, son de 100 observaciones, cargamos los datos que ya tenemos de la función de autocorrelación. ¿Por qué? Porque la prueba es sobre las autocorrelaciones simples, ¿no? Cargamos los datos, ejecutamos para el rezago 1, vemos la prueba, la hipótesis nula, que en este caso es como es individual, es una prueba de significatividad individual, se podría decir. Calculamos el estadístico empírico también, como en el ejercicio anterior. Reemplazamos los valores que tenemos, nos da el estadístico empírico nos da 34,77 y el estadístico crítico nos da 3,84. Entonces, en este caso, dado que el estadístico empírico, que es 34, nos da mayor que el estadístico crítico, que el valor crítico, perdón, que es 3,84, podemos rechazar la hipótesis nula. La autocorrelación de orden 1 es estadísticamente significativa de acuerdo a esta prueba. Volvemos a hacer lo mismo y ahora sí ya se vuelve una prueba en forma conjunta de autocorrelaciones hasta orden 2. Como ya vimos en el ejercicio anterior, agregamos un parámetro más a la ecuación, un valor de sumatoria, porque va hasta orden 2 acá. Y volvemos a calcular el estadístico empírico. En este caso nos da 63. Y el estadístico crítico nos da 6. Por lo tanto, las autocorrelaciones de orden 1 y 2 son conjuntamente significativas. Esto también es importante tal vez no marearse con la anterior prueba, porque ya vimos varias que sin querer nos pongamos que de orden 1 y 2 sean significativas. Acá lo importante es decir que ambas son. Porque también es lo que representa la hipótesis nula, ¿no? Que ambas, tanto el ρ1 y ρ2, tienen que ser igual a 0. Y así sucesivamente hasta orden 4. Hasta orden 4, el estadístico empírico nos da 89,99 y el crítico 9,48. Por lo tanto, también podemos decir que las autocorrelaciones hasta el orden 4 son conjuntamente significativas. Laura, y pregunta, ¿y qué aporta este test, digamos, en verificación? Porque en el anterior nos dio que hasta el orden 2 eran significativas. Sí. Y ahora que sean conjuntamente significativas las 4, como es un modelo de verificación a priori, ¿qué es lo que te puede estar diciendo? Y esto es más que nada para ver si de forma conjunta estos RO son significativos. O sea, es como hacer una doble verificación. Em, y también lo podemos ver después con el correlograma de estos errores, pero eso ahora en los gráficos lo vamos a ver de forma visual. No, es como hacer un doble check y ver un poco estas pruebas. Ok, básicamente como para saber si realmente las tengo que tener en cuenta, por más que en la identificación no me hayan dado significativas, en el conjunto sí, entonces vale la Claro, pena sostenerlas, básicamente eso. sí, sí,
Bien. Exacto, sí, sí, Gracias. esta, no, de nada. Como la otra se hace de forma individual, puede ser de que de forma conjunta los resultados cambien y en principio hay que hacer las dos pruebas para ver que cómo serían esos resultados. Sí, una es individual y la otra es conjunta. Bueno, y el inciso D nos dice, ¿qué proceso cree que podría ser el que generó este correlograma? Considerando su respuesta, asumiendo la distribución normal estándar de los errores, obtenga phi1 y tita, o tita, en el caso que sea, de dicho proceso a partir de la información disponible del correlograma. Y ahí, bueno, como veíamos antes, inspeccionando un poco el correlograma, podemos notar que la función de autocorrelación parece ir decreciendo. Esto lo fuimos viendo también en los incisos. Parece ir decreciendo asintóticamente a cero, también alternando estos valores negativos y positivos. Y entonces esto podría ser consistente con un proceso autorregresivo. También viendo la función de autocorrelación parcial, podemos decir que nos podrían indicar el orden, podemos decir que se podría tratar de un P igual a 2. En conclusión, podríamos considerar que el correlograma podría ser generado por un AR2 y de ser así, sabemos que el valor phi2, como también vimos en el ejercicio 3, coincidirá con la función de autocorrelación parcial K2. Entonces, de esta manera vamos a poder tener el valor de cada uno de los parámetros, phi2 y phi2,1 en este caso. Si la variable es generada por un procesador 2, esta es nada más y nada menos que la ecuación que genera el proceso estocástico, perdón, el proceso estocástico, que es esta, sería la del modelo. Entonces, phi2 coincidirá con el valor de autocorrelación parcial, dado que mide el efecto directo del segundo rezago de la variable sobre su valor contemporáneo. Entonces, en este caso vamos a decir que phi22 es igual a 0,286, que es el valor que nos daba en el ejercicio. A ver, las dudas. Acá, 0,286. Y volvemos a reemplazar, a ver, y podemos conocer podemos estimar también phi1, teniendo en cuenta la función de Joule-Walker. Volvemos a reemplazar, recordando que ρ0 es igual a 1, reemplazamos los parámetros poblacionales por las estimaciones muestrales que contamos, que nos da en el ejercicio, y podemos obtener el proceso que estimamos, que podría haber generado este correlograma. Y lo podemos expresar de esta manera. Y obtenemos el valor de phi1 y el valor de phi2, en principio. Y ya en el punto 5 nos dan la serie de la tasa de interés de Badlar en pesos para el periodo comprendido desde el 2009, desde enero del 2009 hasta abril de 2012. Y se realizaron las siguientes estimaciones. Acá, a diferencia de los ejercicios anteriores, que tal vez nos daban un correlograma y nos decían que hagamos las pruebas, acá ya nos dan dos modelos y dos resultados de dos modelos. En el primer modelo, ¿qué podemos decir del primer modelo? ¿Qué tipo de modelo sería? El modelo 1. Un AR2. Perfecto, genial. Un AR2. Y en el modelo 3, 3. exacto.
También nos dan los criterios de información del modelo, los valores de Akaike, que en el modelo 1 es 3,09, en el modelo 2 también el de Schwarz, que es 3,26, y el de no me acuerdo. Este nos da 3,15, que también podemos ver los valores que son un poquito menores al del modelo 2, que es un AR3. ¿Qué información adicional nos da? Nos da la media, el valor de la media, y bueno, el p-valor de cada uno de los parámetros. Bueno, también tenemos los gráficos de las raíces de cada uno de los modelos, que eso también lo vamos a analizar, y los p-valores de la prueba de Luge-Box. Entonces dice, para cada modelo estimado, indique los valores estimados para los parámetros de delta, phi o tita, dependiendo de qué modelo. Ahora, ya como ya nos da, vamos a tener valor tita en estos modelos. ¿Cómo va a ser el valor de tita? 0. Claro, porque se trata de un modelo AR, exacto. Tal vez un poco de esta ecuación puede llegar a confundir de cada modelo estimado, pero dado los resultados que nos dieron antes, gracias Camilo, y como se trata de un modelo AR2 y un modelo AR3, entonces no existe ninguna parte de más, digamos, no va a existir una parte tita. Entonces, bueno, ahí capaz que podría confundir un poquito. Hay que verlo un poquito. Entonces, el modelo 1, podemos decir que el valor de phi1 es 1,42 y el valor de phi2 es 0,59. El resto de los coeficientes de la ecuación teórica del proceso ARMA son iguales a 0. Tita va a ser, como decíamos antes, todo igual a 0, y para phi mayor o sea, de mayor orden, porque se trata de un modelo AR2, también va a ser 0. Estos están los valores. Acá se puede ver. AR1, AR2. Bueno, y después, ¿qué nos pide? La constante, delta. Esta variable no está reportada en la tabla de salida de R, sin embargo la podemos calcular como la media del proceso. Tenemos reportada la media del proceso, que es lo que veíamos también en los resultados, que era 12,51 en el primer modelo, me parece, ahora lo chequeamos otra vez. Entonces sabemos que la media de los procesos de AR, de un modelo autorregresivo de orden P, es igual a esta fórmula de ecuación, ¿no? Entonces acá ya tenemos esta constante y podemos hacer el despeje. Entonces reemplazamos mu por la media muestral reportada y los coeficientes de phi de los estimadores muestrales reportados también. Entonces, en el caso del modelo 1, vieron que la media es 12,51. Entonces, lo reemplazamos, la media muestral, y después los valores de phi, que es 1,42 y menos 0,59. Y ya podemos obtener la constante, el delta, que nos da 2,16. Entonces, cómo se puede escribir el modelo, el proceso estimado, podría escribirse como la constante, que es lo que calculamos recién,
2,16 y los valores de phi de cada uno de los rezagos. Respecto al modelo 2, hacemos el mismo cálculo. También podemos obtener, ¿qué podemos decir? Phi 1 es igual a 1,6, phi 2 menos 1,03 y phi 3 0,29. El resto, como se trata de un modelo bueno, o un proceso ARMA, que la parte de la parte, digamos, de la autocorrelación es de orden 3, solamente vamos a tener estos 3 valores, también por los resultados que nos dieran. Por lo tanto, decimos que phi, cuando j sea mayor a 3, o sea, sean mayores de orden 3, vamos a decir que es igual a 0, y bueno, como decíamos antes, no hay componente de medias, o sea, de componente más, entonces eso va a ser igual a 0, siempre. También volvemos a reemplazar con los datos de la media muestral, que nos da el resultado de R, y obtenemos la constante. 12,7281, que está acá. Esta es la media de los resultados que nos dio. Y reemplazamos los valores de phi. Y ahí obtenemos 1,621 menos 0, que están acá también lo escribimos, menos 0,392 y phi 3, que era 0,29. Y obtenemos la constante. Entonces también podemos reescribir el modelo de la siguiente manera. La constante, 1,6, más los rezagos y los parámetros, 1,621, el primer rezago, menos 0,3 por el segundo rezago y más 0,29 por el tercer rezago y el componente del error. Bueno, después, ¿qué nos pide? El ejercicio nos pide que veamos investigue la estacionariedad e invertibilidad del modelo. Como vieron en la clase teórica, esto se puede ver de forma gráfica en estos resultados que dio R, que reporta las raíces de la ecuación polinómica de cada uno de los modelos, ¿no? Bueno, acá también un poco un repaso de lo que vieron en la parte teórica. Tenés los ejes reales y está compuesta por el eje real y el eje imaginario para ver cuáles son los valores. Pero lo importante de ambas raíces es que estén dentro del círculo, y que hay que tener mucho cuidado, o sea, estos dos puntitos que son las raíces, en este caso como es un modelo AR3 vamos a tener 3, de la ecuación característica, es que esté dentro del círculo, o sea, que estas raíces sean menores, el módulo de estas raíces sean menores a 1. El problema es cuando están muy al límite, que por suerte en este caso no se da, pero... Y después lo que nos puede decir como el eje X es el valor de imaginario, si está acá, por ejemplo, en R3, y el eje Y está relacionado con el valor real, nos puede dar un poco la intuición de esas raíces, de qué tipo de raíces es. Entonces, el círculo graficado representa todos los puntos que se encuentran en una distancia o módulo del origen igual a 1. Los puntos graficados representan la ubicación de las raíces de cada modelo en términos de sus componentes real e imaginario. Si dichos puntos se ubican dentro del círculo, entonces esas raíces tienen un módulo menor a 1, es decir, que están a una distancia de origen menor a 1. En el modelo 1 podemos observar que tienen raíces complejas conjugadas, ya que sus coordenadas en el eje real, como decíamos antes, son iguales, mientras que sus coordenadas en el eje imaginario poseen el mismo valor con el signo cambiado.
Ambas raíces se encuentran dentro del círculo unitario, que esto es lo más importante, con lo cual podemos decir que el modelo cumple con las condiciones de estacionariedad. ¿Qué pasaba en un modelo AR si cumplía con las condiciones de estacionariedad? Invertible. Exacto. ¿Y en un modelo MA? Siempre es estacionario. Genial, gracias Camilo. Bueno, eso lo vimos un poco en la clase pasada, pero bueno, está bueno repasado. Entonces, en este caso, dado que se trata de un modelo AR y es estacionario, también es invertible, como decía Camilo. ¿Qué podemos decir del modelo 2? Podemos decir que tiene un par de raíces complejas, conjugadas. La tercera raíz se ubica sobre el eje de coordenadas en la parte real, lo cual indica que su componente imaginario es igual a 0. Por lo tanto, dicha raíz es un número real. Las tres raíces están claramente dentro del círculo unitario, con lo cual poseen un valor absoluto menor a 1 y cumplen con las condiciones de estacionariedad. Al tratarse de un proceso AR estacionario, podemos decir que también es invertible. Entonces, ya vimos en el caso de la verificación la que cumple las condiciones de estacionariedad e invertibilidad con estos gráficos y vemos que estaban estaban dentro del círculo, que entonces estas raíces tienen un módulo menor a 1. Ahora vamos a ver el inciso C, que nos pide que elijamos entre ambos modelos y que dejemos en claro qué criterios se priorizan y cuáles se subordinan, o sea, por qué elegimos ese modelo. En primer lugar, cualquier modelo que resulte aceptable a través de la metodología debe cumplir con las dos condiciones de verificación, o por lo menos con alguna de ellas, o sea que el error debe seguir un proceso de tipo ruido blanco y que debe ser un proceso estacionario invertible, que eran una de las condiciones que estaba dentro de la etapa de la verificación. Nosotros ya vimos que ambos modelos cumplen con la condición de estacionariedad e invertibilidad y ahora nos falta ver si el error sigue un proceso de tipo ruido blanco. Entonces, con relación a esto del error de ruido blanco, podemos ver los valores que reporta, los p-valores de la prueba de Lushbox, que está también en el gráfico, sobre las autocorrelaciones de los residuos del modelo. A ver si puedo compartir la pantalla. Por ejemplo, en el modelo 1, los resultados que nos da los p-valores en base a la función de Lushbox, ¿qué nos dice? Que los p-valores son menores o mayores a 0,5. Nosotros sabíamos que si los p-valores eran mayores a 0,5, se pueden considerar que los errores son ruido blanco. Esto también estaba en la parte teórica. Entonces, en el modelo 1, según los resultados de R que nos da ejercicio, podemos ver que los p-valores, o sea, acá es 0,05, están por arriba, cada uno de los rezagos está por arriba. Entonces, esto en el modelo 1 nos podría decir que los errores son ruido blanco. En el modelo 2 no pasa lo mismo en el primer rezago, por ejemplo, si en los siguientes son mayores a 0,05, pero esto hay por lo menos un rezago que no es mayor. Entonces, ahí podríamos dudar un poco. Pero bueno, esto es como sería un análisis visual de los gráficos que nos dan los resultados
de la prueba de Luigi-Box. Entonces, en el primer modelo, claramente se retiene la hipótesis nula, que implica la ausencia de autocorrelación hasta todos los órdenes graficados. Por lo tanto, podríamos concluir que los errores siguen un proceso de tipo ruido blanco. Acá nosotros nos hicimos la prueba de correlación conjunta, porque ya tenemos los resultados, digamos, del gráfico. Vieron que en los anteriores ejercicios sí hicimos la prueba conjunta de las autocorrelaciones. Y no lo vimos tal vez gráficamente, pero en este caso ya nos dan los resultados de los p-valor de la prueba. Entonces acá donde se analizan si los errores siguen o no un proceso de tipo ruido blanco. En el segundo modelo, si bien el p-valor correspondiente de la prueba para h igual a 4 se encuentra cerca de la zona de rechazo, podemos observar que ninguno es menor a 0,05. Por lo tanto, también podríamos considerar que los errores de este modelo siguen un proceso de ruido blanco. H4 está justo, al parecer, a 0,05. No hay ninguno por debajo. Entonces podría ser mayor o igual, pero solamente en el lag 4. El resto de los lag hasta el lag 20 son todos los p-valores mayores a 0,05. Entonces, considerando ambos modelos que son apropiados, de acuerdo a la metodología de Box y Jenkins que vimos, podríamos usar los criterios de información para elegir aquel que nos parezca mejor. Y acá podemos ver el valor de Akaike. ¿Y qué nos decían estos criterios de información? Tenemos acá el de Akaike. Siempre cuando tenemos dos modelos y tenemos los criterios de información, siempre se elige el que tiene menor valor. Entonces, en este caso, el Akaike da menor en el modelo 1. No, perdón, en el modelo 2, que es 3,08, y en el modelo 1 da 3,09. Es una diferencia leve, pero si solamente tuviéramos el criterio de información del modelo de Akaike, del criterio de Akaike, elegiríamos el modelo 2. Entonces, si tomamos el criterio de Akaike, concluiríamos que el modelo 2 es mejor, ya que dicho criterio toma un valor menor para ese modelo. Entonces, este criterio es el que menos penaliza para la estimación de los parámetros adicionales. Le estaríamos dando mayor importancia a la onda de ajuste del modelo en detrimento de la parquedad o parsimonia. Después, si observamos los valores de criterio de Schwartz o el de Hanakin, ¿qué vemos? El de Hanakin, por ejemplo, el de Schwartz nos da 3,26 en el modelo 1 y en el modelo 2 3,29. Entonces, en este caso, el criterio de Schwartz nos diría que el modelo 1 es mejor, porque es menor. Y el de Hanakin nos da en el modelo 1 3,15 y en el modelo 2 3,16. También el criterio de información nos diría, de Hanakin nos diría que es el modelo 1. Entonces acá estamos entre que el criterio acá y que nos dice que elegiríamos, si solamente analizamos acá y que elegiríamos el 2. Si vemos el resto de los criterios, el de Schwartz y el de Hanakin, elegiríamos el 1. Entonces, podemos notar que tanto el de Schwartz y el de Hanakin tienen un menor valor en el modelo 1. Estos criterios, tanto el de Schwartz como el de Hanakin, penalizan más la estimación de los parámetros adicionales que el criterio de Akaike, motivo por el cual tiende a elegir modelos más simples o parcos. ¿Qué significaba que sean parcos? Que tengan menos cantidad de parámetros. Entonces, por eso tiende a elegir estos modelos. Si elegimos el modelo 1, basándonos
en alguno de estos dos criterios le estaríamos dando mayor preponderancia a la parqueada del modelo y menor importancia a la bondad de ajuste. Otro indicio relevante que puede llevarnos a tomar una decisión en este sentido es la prueba de significatividad individual sobre IT-3. Eso también lo podemos ver en el resultado. En el modelo 2, la prueba de significatividad individual del parámetro de AR3, o el estimador AR3, nos da que no es estadísticamente significativo, a 0,12. Entonces eso también nos puede dar un indicio de que dicho término no es significativo a cualquier nivel de significatividad individual utilizado. Entonces, lo que podríamos, con qué modelo nos podríamos quedar, tal vez sería con el modelo 1, si elegimos el principio de que a la hora de tener dos modelos que cumplen con todas las condiciones, vemos el criterio de parsimonia del modelo, entonces nos quedaríamos con el modelo 1. Pero bueno, yo dejé todo el detalle de cuál es el caso en cada uno, qué dice cada uno de los criterios para tenerlo en cuenta en los resultados. A ver si decía algo más. No. Elijan entre dejen claro los criterios que priorizan. Bueno, y acá en dejar en claro los criterios que priorizan, ¿qué criterios analizamos? El de Kaike, el de Schwartz, el de Hannah Quinn. Y bueno, después tendrían, o sea, yo no lo dejé tal vez con un resultado, pero sería el modelo 1 el que tiene mayor parsimonia, ¿no? Bueno, eh, tal vez esta práctica o esta parte que vimos es bastante repetitiva con el tema de las pruebas, pero lo importante es entender qué, qué detalla cada prueba, qué nos dice, qué resultados podemos obtener. Vimos también en ambos casos, en los ejercicios, bueno, si bien la primera parte fue más de entender las pruebas, para qué sirven, cuál es la hipótesis nula, cuál es la regla de rechazo, también qué pasaba si nos daban estos resultados. Y cuando teníamos dos modelos que cumplían las condiciones de estacionariedad e invertibilidad, em, y también analizamos los errores, si tenían, si eran de tipo de ruido blanco, si seguían un proceso de ruido blanco, qué podíamos decir, y los criterios de información. Creo que hasta acá llegamos, ya, ya van a ser las 9. Esto se los voy a subir, igual todo el detalle, para que lo vean más tranquilos. Como vieron, es como pase de ecuaciones, muchas cosas se pueden hacer con la calculadora, tal vez por eso tampoco fui a R, pero para no confundirnos, pero bueno, no sé si quedó alguna duda puntual, si no cortamos acá y le subo esto. Vi que anoté algunas cositas de redacción, corrijo esas cositas y lo subo. Todo súper claro, Lore. Lo que sí, un compañero que se tuvo que ir preguntó si sabían algo de Ah, las notas o todavía no, o cuándo creen que podrían estar. lo consulto y digo que no sé, yo creo que esta semana ya deberían estar, o la semana que viene como mucho, pero voy a consultar a Nico, porque sé que también lo consultaban en el grupo. Perfecto. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Que tengan Chao, buena buen día. semana. Vale, hasta Chao, hasta luego. luego. Buena semana.